invitación. La verdad que siempre es un placer estar en México, aunque sea virtual, sí se siente uno en casa. Y gracias por la oportunidad de platicar en el seminario y de este tema que es de los últimos que hemos estado investigando, eh, es el problema de Weyl en un espacio lorentziano, en este caso el espacio de Sitter. Entonces, lo que voy a tratar de hacer es dar una introducción acerca de la motivación del problema, el problema clásico, su resolución, en qué parte de la solución de este problema es que entran eh, las estimaciones a priori de la curvatura de una hipersuperficie, y les voy a pues, dar un sketch de la demostración de nuestro resultado. Este es trabajo con Wilhelm Wilhelm Klingenberg y Ben Lambert. Wilhelm fue mi supervisor del doctorado que está en la Universidad de Durham, y Ben Lambert actualmente también eh, trabajamos estos temas, y él trabaja en la Universidad de Leeds en el Reino Unido. Bien, entonces voy a comenzar rápido con la motivación. Eh, El problema clásico, este es un problema clásico en geometría diferencial y fue considerado por Hermann Weyl en 1916. Y el problema es el siguiente. Si tenemos la esfera S2 y en S2 ponemos una métrica riemanniana, con la condición de que esa métrica riemanniana tiene curvatura gaussiana estrictamente positiva, no necesariamente constante, simplemente estrictamente positiva. Entonces la pregunta es si es posible realizar esta variedad riemanniana como una hipersuperficie o como una superficie en R3 eh, convexa, ¿sí? Este es un problema que se conoce de tal manera que preserve la distancia, es decir, es un problema de la existencia de encajos isométricos de la esfera en R3. Voy a tratar de hacer aquí una figurita a ver si me sale. Básicamente aquí tenemos la esfera S2, una métrica, y queremos ver si existe eh, un mapeo de S2 a R3, de manera que eh, esto se convierta en esta es la imagen en R3, eh, y que preserve la métrica, ¿no? Y este es algo así, que satisfaga esta ecuación diferencial. El mismo Weyl consideró la solución del problema. Él no pudo resolverlo completamente, pero desarrolló un método o visualizó un método para su solución, el método del continuo o método de continuidad. Y dentro de este método, uno de los objetivos, entre otros, es encontrar eh, cotas a priori del encaje. Se requieren encontrar cotas C2 alfa del encaje. Y él pudo encontrar eh, cotas C2 a priori, ¿no? Daniel, tal vez va a convenir que cierres tu video porque como que se congela un poco. Ok, ok, sí. Bien, decía que Weil visualizó el método y dio unas cotas a priori que no eran suficientes. Bien.
¿Qué otros resultados en esta dirección? En 1938, Hans Levy prueba el problema de Weil en el caso de que la métrica es analítica. Él no usa las estimaciones obtenidas por Weil, usa otro tipo de métodos y logra la resolución del problema. No fue sino hasta 1953 que Louis Nirenberg logra probar completamente el problema de Weil, requiriendo únicamente que la métrica sea de clase C4, C4 veces diferencial. Él hace, precisamente él completa el programa visualizado por Weil y logra obtener las estimaciones C2 alfa del encaje. Esto usando unas estimaciones a priori que él tenía para soluciones de ecuaciones diferenciales totalmente no lineales, elípticas, que él mismo desarrolló en dos variables. Entonces, este es uno de los papers clásicos en este tema. Posteriormente, Heinz puede reducir el requerimiento de la regularidad de la métrica a C3. Otro problema importante que se ha considerado es el problema de Weil, pero en el caso degenerado, es decir, consideran métricas suaves o C infinito, pero relajan la condición sobre la curvatura gaussiana. En este caso que sea no negativo. Y bien, sobre estos temas de inmersiones isométricas y encajes isométricos, está esta referencia que es clásica, muy completa. Si les interesa este tipo de temas o necesitan algún resultado en ese tipo de problemas, seguramente aquí van a encontrar muy buenas eh, soluciones y referencias a los resultados más importantes. Bien, el problema de Weil no solamente se ha considerado como encajes de esferas en R3, también encajes de estas esferas en el espacio hiperbólico. Pogorelov en el 64 probó el problema de Weil con las mismas condiciones, mínimas condiciones, que la métrica sea C4 y con esta restricción de la curvatura gaussiana que sea estrictamente mayor que -1. Lin and Wang consideraron el caso degenerado en encajes en el espacio hiperbólico. Y recientemente se han obtenido resultados de encajes en esferas en variedades riemannianas tridimensionales. Entonces, este es un tema que pues todavía es relevante, tiene otras aplicaciones aparte de geometría y de ecuaciones diferenciales parciales. En física se habla de la definición de una masa cuasi local, que de alguna manera es importante en relatividad general. Y en las definiciones que se han empleado se ha utilizado el problema de Weil. Necesitan meter esferas para definir este tipo de objetos de los cuales no tengo mucha más idea, más que lo que les estoy contando. Bien. Ahora les voy a platicar un poco sobre cuál es el método del continuo. El método del continuo consiste en, para resolver o dar la existencia de la solución de un problema, modificarlo, ¿no? Es decir, yo inicio con un problema que sí sé resolver y busco una familia de problemas parametrizadas por un parámetro eh, que me conecta con el problema que yo quiero resolver. Entonces, por ejemplo, en este caso, en el problema de Weil, este fue el método que utilizó Nirenberg para su resolución.
digamos, yo tengo una métrica que es C infinito en la esfera. Por el teorema de uniformización, por el teorema de uniformización, esta G, que la voy a llamar G1, es conforme con la métrica redonda. Esta es una función C infinito en C2. Entonces el término de uniformización me dice que cualquier métrica que yo tenga en la esfera es conforme con la métrica redonda. Entonces esta es la métrica redonda en S2. Y bien, puedo generar ya una familia de métricas en la esfera, simplemente agregando aquí el parámetro t, de tal manera que tengo ahora métricas conectándome la métrica usual de la esfera con la métrica con la que yo inicio mi problema. Ahora bien, cuando yo calculo o si calculamos la curvatura gaussiana con esta familia de métricas, es posible probar que obtengo una expresión de ese estilo que se puede escribir como la exponencial de 1 menos t, la función, y aquí la curvatura gaussiana de la métrica inicial, más 1 menos t, la exponencial de menos t veces, menos 2t veces la función. Y claramente, si estamos suponiendo que la curvatura gaussiana inicial es positiva, entonces esta familia de métricas en la esfera también son de curvatura gaussiana positiva en la esfera. Bien, entonces, ¿en qué consiste el método del continuo? Primero, en dar este parámetro de familia, esta familia de métricas, con curvatura gaussiana positiva. De tal manera que conecto la métrica inicial con la métrica redonda en S2, en la esfera. Ahora, considero el siguiente conjunto. El conjunto de números t, de parámetros en el intervalo, para los cuales la métrica GT admite una inmersión isométrica en R3. Este conjunto es no vacío porque 0 está en este conjunto, porque si inicio con la métrica redonda, evidentemente la podemos meter en R3 isométricamente. Entonces la segunda parte es probar que es abierto. Es decir, si este conjunto es abierto, quiere decir que para cada métrica G hay una vecindad para la cual hay más métricas que pueden ser encajadas de manera isométrica. Para la solución bueno, aquí voy a hacer no vacío, ya está, y abierto. Para probar que esto es abierto, hay que considerar este sistema de ecuaciones diferenciales y su linealización. De tal manera que se debe probar
para el caso de abierto se debe probar un teorema de la función inversa. Es decir, hay que probar que localmente la linearización de esto en un punto donde se puede resolver es no singular. Entonces, es difiomorfa, ¿no? Ahí existe un difiomorfismo y eso probaría la parte de que esto, pues, y la parte de cerrado, aquí es donde entran las estimaciones a priori. Es decir, vamos a suponer que el encaje existe, que ya está dado, y vamos a tratar de obtener cotas C2 alfa dependiendo de los datos que conocemos. De la métrica G, la dimensión N, en este caso es de dimensión 2, la métrica G y la curvatura gaussiana, ¿no? Estos son datos que tenemos. Y para esto se utilizan herramientas de ecuaciones diferenciales parciales totalmente no lineales, elípticas. Bien. Bien. Entonces, lo que nosotros nos propusimos fue hacer la misma pregunta del problema de Weyl, pero cambiando el espacio target por el espacio de Sitter. Y comenzamos con la parte de obtener estimaciones a priori del encaje. Entonces, a continuación, todo lo que voy a decir está enfocado a probar esta parte del teorema de la continuidad. Es decir, obtener estimaciones C2 alfa dependiendo de los datos que tenemos. Bien. Pues ya comenté con la geometría del espacio de Sitter. Si no están familiarizados con el espacio de Sitter, aquí está una pequeña introducción. Comienzo con el espacio de Minkowski, con su métrica lorentziana. Voy a denotarlo por Rn más 1,1. Entonces el espacio de Sitter de radio ρ es es el siguiente conjunto, es el conjunto de todos los vectores en el espacio de Minkowski con norma lorentziana ρ cuadrada, es decir, constante positiva. ¿Sí? Aquí estoy utilizando G barra para la métrica inducida del ambiente, del ambiente Minkowski en este conjunto. Este espacio es el análogo lorentziano de una esfera de curvatura positiva, curvatura constante positiva. Por la manera en que está definido, el vector normal unitario es un múltiplo del vector posición. En este caso es ρ a la menos 1 multiplicando el vector posición. La segunda forma fundamental, de hecho, se escribe como un múltiplo de la métrica. Voy a denotarlo todo en coordenadas, h, y j. Es menos
la métrica inducida multiplicando a este rho a la menos 1. Un comentario. Sí. Si hay en la segunda forma fundamental, digamos que se usa que el espacio de De Sitter es una hipersuperficie umbilical, ¿no? De Minkowski. Sí, sí. De hecho, yo, como lo he visto explicado, es como es una cuádrica en el espacio de Minkowski, la segunda forma fundamental es un múltiplo de la métrica inducida. Pero, sí. Y bueno, aquí está precisamente la definición, ¿no? Aquí estoy usando 2 barras. Esta es la conexión del espacio de Minkowski, 2 barras. Una barra para las cantidades en el espacio de De Sitter. Y bueno, aquí estamos viendo, ¿no? Esta es la proyección en el tangente y esta es la proyección en la dirección normal, ¿no? Y voy a usar subíndices. En este caso, estos son la base del tangente. Entonces, este es el espacio de De Sitter. Si quieren ver una figurita, yo siempre me lo imagino así, como un cilindro horizontal. Es lo que me estoy imaginando. ¿Sí? Aquí está el espacio de De Sitter. Sn1. Y ρ aquí es este radio, ¿no? Aquí tenemos una esfera chiquita. Bien. Que es justo lo que viene aquí, que es la representación polar. O sea, topológicamente esto es un cilindro y aquí hay una parametrización que es muy útil. Todo punto en el espacio de De Sitter lo puedo escribir o parametrizar con un número real y un punto en la esfera es Sn. Por cierto, aquí olvidé decir que ya todo estoy escribiendo en dimensiones mayores a 2. Y después hago una restricción. Bien, aquí entonces tengo la n-esfera, coordenadas polares y puede uno obtener una expresión explícita para la métrica, ¿no? Aquí vemos que efectivamente es una métrica lorentziana. Y otra cosa es que, no me acuerdo si aparece, pero D mayúscula va a denotar la derivada covariante con respecto a la esfera con la métrica usual, con la métrica redonda. Y aquí, bueno, vemos que la métrica inducida en el espacio de De Sitter con esta parametrización, bueno, se puede escribir en términos de la métrica usual en la esfera. Bien, vamos a estar interesados no en cualquier tipo de hipersuperficie, sino en hipersuperficies de tipo espacio. Entonces, nosotros vamos a considerar encajes isométricos, los voy a llamar X, de la esfera de dimensión n con una métrica riemanniana G dentro del espacio de De Sitter con su métrica inducida, de tal manera que la imagen es una superficie de tipo espacio. Esto es lo mismo que decir que el campo vectorial normal a la hipersuperficie es constante de norma lorentziana menos 1. Bien, ahora podemos escribir las ecuaciones geométricas de estas hipersuperficies. A la segunda forma fundamental de la hipersuperficie la voy a llamar A mayúscula. Entonces ahora tenemos la fórmula de Gauss, pero ahora como si fuera codimensión 2 con el espacio de Minkowski. Y tenemos que aquí es las segundas derivadas en el espacio de Minkowski
es igual a estas derivadas dentro de la superficie. Esta es la derivada covariante de X. Aquí tenemos la segunda forma fundamental de la superficie dentro del espacio de Minkowski. Y aquí tenemos la parte de la segunda forma fundamental de del espacio de De Sitter dentro de Minkowski. Pero ahora se ve así. Tenemos la ecuación de Gauss. Esta ecuación juega un rol muy importante en este tipo de preguntas. Esto nos da una relación entre el mundo intrínseco de la superficie y el mundo extrínseco de la hipersuperficie. Aquí podemos expresar el tensor de la curvatura de Riemann en términos de la segunda forma fundamental de la hipersuperficie y en términos de la métrica inducida. O la métrica del ambiente, es la misma. Cuando contraemos con la métrica, voy a escribir así. En este caso estoy usando la convención de suma de índices repetidos. Tenemos la curvatura de Ricci, que es una expresión dada por este estilo. Y tenemos la curvatura escalar, que es la contracción con la métrica de la curvatura de Ricci. Se está de por acá. Entonces, aquí lo que quiero decir es que todas estas cantidades que aparecen en la izquierda son cantidades intrínsecas y estas cantidades que aparecen aquí en la derecha de estos signos igual son cantidades extrínsecas. Estos signos que aparecen aquí este signo depende de que mi hipersuperficie es de tipo espacio y este signo de acá depende del normal del De Sitter en el Minkowski. Y al final obtengo que la curvatura escalar es una ecuación de este estilo. Ok. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Yo tengo un problema de un encaje. Yo tengo aquí una esfera. Tengo una esfera y la quiero meter dentro del espacio de Minkowski. Perdón, el espacio de De Sitter. Aquí vamos a poner algo así. Ahí hay una hipersuperficie, ¿no? Entonces, estoy suponiendo que el encaje existe y quiero encontrar estimaciones C2 alfa para el encaje, ¿no? Un comentario. Sí. La H es la curvatura media, ¿verdad? De la hipersuperficie. Ah, sí, buen punto. Sí, aquí mi H, de hecho aquí lo vamos a escribir. Aquí H para mí es la contracción de la segunda forma fundamental, ¿no? La trazo. Es esta H. Sí. Es correcto. Sí, de hecho aquí cuando contraigo con JL, aquí tengo G inversa JL y es lo que hace que aparezca la H por acá. Lo mismo con la N por aquí y así. Bien, decía que ahora en lugar de... Sí, ahora voy a ver qué ecuación diferencial eh, resuelve mi encaje, eh, mi encaje isométrico. Para esto voy a necesitar estas relaciones de por acá. Y ahora mismo voy a brincar a esta parte que es la parte de ecuaciones diferenciales. Y la referencia para esta parte es
los trabajos de Luis Caffarelli, Louis Nirenberg y Joel Spruck de 1984-1985 tienen una serie de papers en donde ellos desarrollan la teoría de ecuaciones diferenciales no lineales de tipo elíptico, donde consideran en muchos casos, entre otros, consideran ecuaciones de tipo Monch-Ampère, pero también consideran otra clase de ecuaciones diferenciales que son las que se aplican en estos problemas geométricos. Bien, en este trabajo se consideran ecuaciones de este tipo. Yo tengo un operador que depende de la segunda forma fundamental de una hipersuperficie, pero resulta que puedo representarla como una función de las curvaturas principales. Estos son los valores propios, ¿no? Por ejemplo, aquí que tenemos la curvatura, bueno, esta H como la curvatura media. Este operador H puede representarse como la suma de los valores propios de esta matriz, ¿no? del operador de forma. Entonces, consideramos el vector de valores propios de la segunda forma fundamental. Y vamos a restringirnos a operadores de este estilo o a funciones de este estilo, los polinomios simétricos elementales. Por ejemplo, P1, que es la suma de los valores propios, que lo estamos denotando por H. P2, que son el segundo polinomio simétrico. Y así sucesivamente, PK, hasta PN, ¿no? Vamos a llamar a una hipersuperficie admisible. Si en cada punto de la hipersuperficie las curvaturas principales están dentro de este cono que consiste en todos los puntos en Rn para los cuales el segundo polinomio simétrico es positivo. Y nos quedamos con la componente que contiene el primer cuadrante, o sea, el de todas las entradas positivas. Vamos a usar la siguiente identidad. Dos veces el segundo polinomio simétrico puede verse como la curvatura media o la suma de los eigenvalues, la suma de los valores propios al cuadrado, menos la norma cuadrada de la segunda forma fundamental. ¿Cómo ver todo esto? Siempre podemos tomar coordenadas en donde la segunda forma fundamental la podemos escribir como esta matriz diagonal, ¿no? de valores propios. Entonces, en este caso, cuando vemos A square, esta es la suma de los cuadrados. Entonces ya es fácil ver que justamente esta identidad pues, se cumple. Bien, entonces en nuestro setting, este cono, gamma 2, y tenemos que H2 menos la norma de la segunda forma fundamental al cuadrado, pues me da el segundo
polinomio simétrico de los puede representarse como el segundo polinomio simétrico de los valores propios de la segunda forma fundamental. Entonces estamos considerando que nuestro encaje satisface esta ecuación diferencial. Bueno, no, todavía no es una ecuación, esta es una ecuación. Satisface esta ecuación. Y por acá. Donde esta función es justo lo que hace lo que me aparece aquí. Bien. Okay. Entonces esta identidad lo que hace, todo esto de aquí es una cantidad que depende de la información que tenemos. Nosotros tenemos la métrica y con la métrica, tenemos la métrica, tenemos la dimensión, tenemos el radio y esta curvatura escalar, que es la generalización de la curvatura gaussiana en dimensión 2, pues es un dato que podemos obtener con la métrica y derivadas de la métrica. Entonces tenemos esta ecuación de aquí. Así. Bien, en este documento, en este artículo, nos dicen que cuando tenemos esta condición de admisibilidad, y para este tipo de funciones, como el polinomio simétrico de grado 2, cuando nosotros parametrizamos la superficie con una función, lo que obtenemos es una ecuación diferencial elíptica, que es completamente no lineal. Y más aún, si aquí yo sustituyo P2 por la raíz cuadrada de P2, esta sería una ecuación diferencial no lineal, elíptica, de tipo cóncava. Entonces, si el encaje existe, entonces con el encaje yo puedo obtener soluciones a ecuaciones diferenciales. Aquí lo voy a poner aquí. Entonces, tenemos soluciones a ecuaciones diferenciales parciales no lineales, elípticas, de tipo cóncavo. La elipticidad y la concavidad pueden entenderse en términos de derivadas con respecto a lambda del polinomio P2 y con segundas derivadas respecto a lambda del polinomio P2. Entonces, aquí está el resultado que vamos a probar. Es el siguiente. En Sn, en la esfera de dimensión n, damos una métrica y suponemos que la curvatura escalar satisface estas desigualdades. Entonces podemos probar que para un encaje isométrico de tipo espacio admisible, la norma de la segunda forma fundamental está acotada por una constante que depende de la dimensión, de la métrica y del radio. La solución va así. Bueno, como ya observamos, h cuadrada es la norma de la segunda forma fundamental al cuadrado más 2 veces el polinomio P2. Como estamos suponiendo que la superficie es admisible, este término es positivo, 2P2 es positivo, y por lo tanto, la norma de la segunda forma fundamental estaría controlada si controlamos h al cuadrado por arriba.
Entonces lo que debemos probar es el siguiente lema. Este lema es precisamente es lo que le llaman estimaciones de tipo Weyl en este tipo de problemas en encajes isométricos. Vamos a nosotros a encontrar una cota para la curvatura media en términos del laplaciano de la curvatura escalar, que es una cantidad que depende de la métrica y sus derivadas, una cantidad que depende de la métrica y sus derivadas también, y aquí también una cantidad que conocemos, ¿sí? Entonces, siempre y cuando se satisfaga esta desigualdad. Ok, bien. ¿Cómo va esto? Estimamos en el máximo de H. Aquí H, en el máximo la derivada de H se anula y la segunda derivada de Hessiano tiene un signo. Estamos suponiendo que mi función de la psi es positivo y satisface esta desigualdad. Esto con la teoría de ecuaciones diferenciales parciales no lineales elípticas implica que el operador F es elíptico. Que el operador F es elíptico quiere decir que esta cantidad es positiva. Aquí estoy usando a F y J con signos pues, hacia arriba. F y J significa la parcial de este con respecto a las coordenadas. Recuerda que F está representado por P2 lambda. Muy bien. Entonces, el hecho de que la ecuación es elíptica, de hecho, este positivo implica que esta derivada es positiva, implica que esta cantidad es positiva. Si ya no recordamos qué cosa es F, recuerda que serían las derivadas del polinomio P2, pero el polinomio P2 es solamente una representación de esta cantidad. Aquí tenemos la suma de los valores propios al cuadrado menos la norma de la segunda forma fundamental al cuadrado. Entonces, cuando sacamos derivadas, aquí vamos a tener 2 veces h y por aquí vamos a tener 2 veces lambda, que espero que ya tenga más sentido, que es esta parte de acá. Es 2 veces h menos la lambda, escrito en forma tensorial, y el 2 que aparece ahí, pues lo estamos cancelando. Bien, esta es la elipticidad, porque el operador es elíptico. Bien, ahora multiplicando el Hessiano, las segundas derivadas de h en la ecuación 12, pues simplemente tenemos esta desigualdad por acá. Bien. Las segundas derivadas covariantes de la segunda forma fundamental en general no conmutan, ¿sí? Entonces, usamos las identidades de Simon. Estas son, yo las conozco como los conmutadores, el conmutador de las segundas derivadas de la segunda forma fundamental. Utilizamos las identidades de Codazzi y podemos demostrar esta identidad aquí. Tenemos que Laplaciano, Laplace-Beltrami de la segunda forma fundamental menos las segundas derivadas de la curvatura media son iguales a esta cantidad por acá. Igual depende solamente de
H, la segunda forma fundamental, la dimensión, etc. Bien. Entonces podemos hacer esta estimación de la curvatura escalar. ¿Sí? Recuerda que la curvatura escalar era la curvatura escalar, si no me acuerdo, es algo así como menos h cuadrada más una constante. No me acuerdo si era 2n menos 1. Acá la tenemos. Sí. Menos eso. Bien, entonces un medio de la curva del laplaciano de sería un medio del laplaciano de esto de acá, menos un medio del laplaciano de esto de por acá. Y estas son identidades que se conocen muy bien. Aquí tenemos A y J, laplaciano de A y J, y aquí tenemos más esta cantidad, menos aquí menos, cuando sacamos el laplaciano de H2, H cuadrada, un medio, pues tenemos aquí H laplaciano de H, menos la norma del gradiente de H al cuadrado. Recuerda que estamos estimando en el máximo de H, entonces esta cantidad se va y esta cantidad es positiva, entonces podemos tener esta desigualdad de por aquí. Esta es la laplaciana de A y J, menos H veces la laplaciana de H. Y ya a partir de aquí, lo que hacemos, esta parte aquí tengo yo menos H laplaciana de H. Entonces aquí es donde utilizamos la desigualdad 13. Entonces menos H laplaciana de H es más grande que el A. Entonces podemos escribir algo así más o menos. Y aquí es donde, o sea, aquí tenemos A y J, y aquí tenemos la laplaciana de A y J menos dos derivadas de H. Y entonces ya es donde metemos esta cantidad de por acá. Igual es un cálculo que no está tan complicado. Y así como tenemos esta desigualdad. Entonces aquí tenemos que estimamos, tenemos una desigualdad que incluye el laplaciano de la curvatura escalar en términos de la norma de la segunda forma fundamental, la 4, h veces la traza de la segunda forma fundamental al cubo y esta cantidad por acá. Ahora, como tenemos la función psi en términos de en términos de estas cantidades, simplemente sustituimos y obtenemos esta desigualdad. Solamente ahora aparece la psi, nuestra función. Como vemos, aquí tenemos muchas de estas expresiones son expresiones algebraicas que incluyen las curvaturas principales de la segunda forma fundamental, ¿no? Entonces, no es de sorprender que necesitamos muchas identidades y desigualdades algebraicas. En este caso, para lidiar con este término que aparece por aquí, tomamos un resultado de Joel Urbas, donde él trabaja con este tipo de ecuaciones de polinomios casimétricos en superficies de curvatura prescrita de estas casimétricas.
junto con ecuaciones de Newton-Maclaurin, que son las medias aritméticas y medias geométricas y las intermedias y las desigualdades ahí. Entonces podemos estimar esta cantidad que nos aparece por acá en términos de h y la función psi. Y al final de cuentas, ya una simple sustitución aquí nos deja esta desigualdad, ¿no? Ya esta desigualdad es equivalente al resultado que queríamos probar a esta desigualdad. Bien, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos, hemos probado que para todo encaje geométrico y tipo espacio de este estilo, con esta restricción en la curvatura escalar, entonces tenemos control sobre el tamaño de la segunda forma fundamental. Bien, ahora ahora lo que sigue es, bueno, ¿y esto para qué? Yo que ya tenemos una cuota para la curvatura. Usamos esta cuota para la curvatura ahora para obtener una ecuación de Apris del encaje. Pero yo no les he dado, hasta ahorita no les he dado ninguna ecuación explícita del encaje, ¿sí? Esto es porque estas técnicas para encontrar la curvatura, la cota de la curvatura, en realidad no dependen solo dependen de estas cantidades geométricas y de la elipticidad del operador que estamos empleando, en fin. Pero ahora les voy a decir en qué tipo de hipersuperficie estamos pensando. Ahora nos vamos a restringir solamente a hipersuperficies que pueden escribirse como gráficas de la esfera y que están metidas en el espacio de De Sitter. Bien, entonces, ese es el segundo de los resultados que tenemos. Aquí tengo un encaje isométrico de la esfera en el espacio de De Sitter. Entonces podemos, existe una rotación del espacio de De Sitter. Aquí creo que debo cambiar la R por otra cosa. Esta es R de rotación. De manera que yo puedo escribir esta hipersuperficie de manera gráfica. Y más aún, tengo estimaciones sobre estimaciones CK de esta función, que es la función que me está dando la gráfica. Aquí recuerden que solamente estoy, en lugar de la R que tenía aquí, cuando vimos el espacio de De Sitter como cilindro, ahora estoy parametrizándola con una función en la esfera, ¿no? Esta función U. Entonces, si yo tengo control sobre las normas CK de la función U, entonces tengo control sobre todo el encaje, ¿no? Bien. Aquí me voy a ir un poco rápido. Creo que ya voy como encima del tiempo, ¿verdad, Gabriel? Tendrías unos 8 minutos. Ok, 8 minutos. Sí, ya acabamos un poquito. Eh, bien, entonces voy a terminar esta partecita de aquí. Eh, este es igual, tiene muchas cuentitas que pueden checar en el artículo. Pero bien, ahora me voy a concentrar en la representación gráfica de nuestro encaje y vamos a definir unas cantidades geométricas que son muy útiles. Aquí tenemos la inclinación, que es el producto entre el vector normal a la hipersuperficie
y una dirección fija es 0. Aquí creo que vale la pena hacer otra vez el dibujito. Yo estoy El cero está en el pensando, Minkowski. ese está en Minkowski, efectivamente. Ese está en el Yo a esa Minkowski. usualmente le llamo también función ángulo. Ah, bien. A esto le llamas función ángulo. Sí, Bien. sí. Ok, Digo, ok. inclinación también queda, ¿no? Bien, 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 bien. Ok, entonces le voy a llamar ahora función ángulo. Este es -1. ¿Sí? Este es fijo. Ujú. Y entonces T es la función ángulo. Este es el espacio de Sitter, y aquí está el de Sitter, ¿no? Está como algo por aquí así. Es un cilindro metido ahí, ¿no? Ok. Aquí está un punto P. Aquí tengo mi hipersuperficie. Este es X. Es este de acá. Aquí está el punto P. Y V es, no, perdón, es un vector, es normal, no, no es normal, sí, es normal a la hipersuperficie, pero es tangente a la de Sitter. Ujú. Es normal a la hipersuperficie, pero tangente a de Sitter. La otra cantidad que es muy útil es la función altura. En este caso es simplemente el producto interno con esta dirección fija. Bueno, el producto lorentziano con esta dirección fija y con este signo menos. Y eh, aquí está una expresión explícita de la segunda forma fundamental eh, como representación gráfica. Entonces, fíjense bien, si yo tengo control sobre el tamaño de la segunda forma fundamental, eh, y suponiendo que yo tengo control sobre U y sus primeras derivadas, entonces esto me daría control sobre las segundas derivadas de U. ¿Okay? Y teniendo control sobre las segundas derivadas de U, lo que me permitiría es, si tengo suerte, encontrar una ecuación diferencial que es de este tipo no lineal elípticas, de tipo cóncava, y aplicarle teoría de regularidad para obtener mayor regularidad con los datos. Entonces, por eso es que para nosotros era importante obtener estas curvaturas, estas cotas para la segunda forma fundamental. Bien. En este ambiente, con estas nuevas cantidades geométricas, este vector fijo puede escribirse en términos del gradiente de la función altura. Aquí también tenemos el ángulo multiplicando al vector normal en el de Sitter y también la función altura multiplicando al vector posición. Independientemente de la representación gráfica, eh, tenemos cotas sobre la segunda forma fundamental. Entonces, cuando escribimos más cantidades geométricas como las primeras y las segundas derivadas de tau y las primeras y las segundas derivadas de eta, podemos encontrar más desigualdades que nos van a ayudar. Algunas de ellas que incluyen el tamaño de la segunda forma fundamental. Entonces, el juego va así. Escogemos un punto en la, en la hipersuperficie. Bueno, un punto en la esfera. Y escogemos esta dirección, a eso nos referimos con la rotación. O sea, primero escogemos un punto, vemos su dirección normal
Y a esa dirección normal elegimos que sea el E0 y ahí podemos hacer la representación gráfica de nuestra hipersuperficie. Bien, entonces ya con este setting podemos encontrar cotas para la función ángulo, podemos encontrar cotas para la función altura y más aún, estas cotas para la función ángulo, como la función ángulo puede escribirse en términos de estas cantidades, aquí aparece la norma de du al cuadrado. Entonces, una cota para tau implica cotas C1 para U. Entonces, a partir de estas cantidades geométricas y estas cotas, empiezo a tener cotas para U. Bien. De la expresión de la segunda forma fundamental y por el control que tenemos sobre el tamaño de la segunda forma fundamental y esta cota C1 para U, podemos obtener las cotas C2. Ahora bien, nuestra hipersuperficie satisface esta ecuación diferencial. Entonces, utilizamos la regularidad de soluciones de estas ecuaciones diferenciales. Son resultados de Evans y Krylov para este tipo de ecuaciones. Este teorema que es fundamental nos dice que a partir de estimaciones C2 de este tipo de soluciones de este tipo de ecuaciones, obtenemos ya soluciones C2 alfa. Obteniendo soluciones C2 alfa, podemos repetir el proceso para la derivada del operador y entonces tenemos estimaciones CK para cada una de las derivadas que tenga nuestra función U. Y esto ya nos permite probar este resultado. Recuerden que aquí esta cota depende de nuestros datos. En este caso, la métrica, la dimensión y G. Todo esto funciona para dimensión general, pero realmente el caso que nos interesa es para dimensión 2, en donde aquí también tenemos que se simplifican, ¿no? Para dimensión 2, del lado izquierdo en la ecuación 7, tenemos que se anula. Entonces, realmente la restricción que le debemos poner a la curvatura gaussiana es que sea acotada por arriba con esta cantidad. Y bueno, y aquí lo voy a dejar. Muchas gracias. Muchas gracias por la charla interesante. Aplaudimos virtual. Entonces, la cota 2, Gracias. C2 alfa era la última que mencionaste. Sí, la C2 alfa es Era la que consecuencia decía de la C2 más C2. K. Decía C2 más K, sí debe ser ok. Es que, sí, déjalo muestro nuevamente. La estimación C2 por la regularidad de estas Oigan, soluciones de estas perdón, ya me tengo que ecuaciones. ir, no me quería despedir. Muchas gracias, Daniel. Está muy interesante. Y gracias por Gracias, organizar. Pablo. Cuídense, ahí estamos viéndonos. Hasta luego. Gracias, Pablo. Sí, de estimación C2, con la teoría de ecuaciones no lineales, obtenemos C2 alfa con el teorema de Evans-Krylov, que es C2 más alfa. Sí, C2 más alfa. Y puedes hacer un bootstrap, que le llaman, y obtener mayor regularidad dependiendo de la regularidad de U, ¿no? Gracias. ¿Otra pregunta? ¿Comentario? Yo quiero preguntar algo, pero no sé si me oye. Sí. Sí.
Bueno, no sé si tendría interés estudiar el caso particular cuando esa tau, inclinación o ángulo es constante. Ujú. Eh, He visto, por ejemplo, que sí, no recuerdo quién, pero alguna vez vi un paper de superficies de ángulo constante en el espacio de De Sitter, pero no sé si, por ejemplo, sean eh, así convexas o que sean imágenes de esferas, por ejemplo, ¿no? Quién sabe qué Pero sí, curvatura tiene, ¿no? ujú, exacto, no sé qué restricción de curvatura tendrían. Ujú. Pero sí, eso es una pregunta que creo que sí he visto, no, la verdad que no recuerdo la referencia, pero sí he visto algo así. Ujú. ¿Alguna otra pregunta? Y esta, entonces hay un teorema que diga que dé la condición suficiente, al menos para n Eh, igual a 2, que diga que si la, o es para toda función de curvatura, ujú, estoy hablando de n igual a 2, dimensión 2, una superficie con una métrica de curvatura gaussiana positiva, ujú. ¿bajo qué condiciones? Digo, ya tienes una condición necesaria, pero esa condición es suficiente o no necesariamente para que exista el encaje isométrico de esa esfera en el Em, espacio de De Sitter. em, En el ese caso no euclidiano sé, no sé todas si. se pueden, ¿no? Sí, en el caso euclidiano todas pueden, sí. En este caso, no. Creo que ya entiendo tu pregunta. Yo, por ejemplo, eh, puedo darte esferas que no pueden encajarse, ¿no? Y pues, digamos, esfera, agárrate el espacio de Sitter de radio 1. Si tú agarras una esfera de radio más chiquito que 1, la es- eh, una esfera redonda de radio más chiquito que 1, esa no la puedes meter en este espacio de Sitter, ¿no? ¿No? Y se conocen más condiciones, o Eh, por ahora sí está el estado del arte, por decirlo. sí, por ahora sí está. Lo que estamos tratando eh, de seguir escribiendo es la parte o sea, toda es la parte de la cerradura del método entonces ahora lo que queremos ver es la parte de abierto, ¿no? Ver si estas más técnicas funcionan. Ujú. Muy bien. Bueno, aquí voy a parar la grabación. Si encuentro el botón. Seguro es un problema difícil, creo. Ujú. Sí.